Hola, Dios te bendiga, qué bueno que estás con nosotros una vez más. Te saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos contentos un día más por darnos el Señor la oportunidad de transmitir y poder llegar a tu hogar con esta palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Yo te invito a que ahí donde estás te pongas cómodo, puedas junto con nosotros leer la palabra del Señor. Dios ha puesto una palabra en mi corazón para compartirte en este día. Estamos en tiempos complicados, estamos en tiempos donde esta situación, esta crisis sanitaria ha traído diferentes estragos a la vida de las familias de todo el mundo. Y una de esas áreas de las que ha venido afectando, aparte de ser la salud, es también el área de la provisión, el área económica. Y bueno, quiero compartirte en esta palabra a tu corazón para que Dios traiga esta paz a tu vida y pueda darte la sabiduría para administrar los recursos que Dios ha puesto en tus manos para poder salir adelante. Quiero invitarte que ahí donde estás busques conmigo la palabra del Señor en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Es ahí donde quiero basar la palabra del Señor, quiero basar el sermón de esta tarde, y yo te invito que lo busques. Invita a uno de tus hijos, tu esposa, a tu esposo, pónganse en lugar cómodo para que puedan escuchar la palabra del Señor. Amén. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. ¿Lo has encontrado? Muy bien. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por sus siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo al hijo suyo: traedme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Ahí donde estás, ora conmigo en esta tarde. Padre, venimos delante de tu presencia una vez más. Te damos gracias por darnos una vez más la oportunidad de estar transmitiendo. Yo no sé, Señor, quién está atrás de esta cámara, pero tú sí sabes, Señor. Tú conoces la necesidad que hay en cada casa, en cada hogar. Te ruego, Espíritu Santo, que vayas hasta ese lugar y tú puedas, Señor, hablar a través de tu palabra a sus vidas. Pongo mi vida en tus manos, Señor, y creo, Señor, que esta palabra no volverá vacía. Te doy gracias por todo lo que estás haciendo en nuestros corazones. Gracias porque en medio de los tiempos que estamos viviendo, en medio de las circunstancias que estamos pasando, tú has sido fiel. Tu nombre ha sido glorificado en medio de la situación. Oramos por aquellos que están en necesidad en este momento, Padre eterno. Aquellos que están, Padre, teniendo problemas de salud, que han sido contagiados, Señor eterno, pon tu mano de poder. Fortalece sus cuerpos y trae sanidad a sus cuerpos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice tu palabra en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos. Amén y amén, Señor. Quiero compartir contigo una palabra que he titulado: Dios puede bendecir lo que tienes. Mencionaba hace un momento que una de las cosas o una de las áreas de las que hemos sido afectados por esta situación que se está viviendo hoy en día es precisamente el área que tiene que ver con la economía.
Y bueno, es importante recalcar en esta tarde que la situación que estamos viviendo, o las cosas que estamos pasando, muchas de las personas se han quedado sin un empleo, se han quedado sin los recursos para salir adelante en lo que se refiere a su familia. De manera entonces que muchos de ellos están entrando en desesperación, muchos de ellos están entrando en ansiedad, porque no saben cómo cubrir las necesidades que tienen. Algo parecido sucedió en tiempos del profeta Eliseo, donde dice la Escritura que vino una mujer que era esposa de uno de los sirvientes de los profetas. Y en este caso ella había tenido un problema, y tenía particularmente un problema serio, la cual había quedado una deuda por parte de su esposo, la que ella no había podido cubrir. Y según lo que mencionaba la historia y según lo que mencionaba en aquel tiempo la ley, era el hecho de que cuando una persona moría endeudada y no podía cubrir esa cantidad, aquella persona a la cual le había quedado la deuda o había estado en su momento cobrando la deuda, tenía el derecho de poder tomar a algunos de sus hijos y poder llevarlos esclavos por cerca de 7 años, y entonces de esa manera poder cubrir la deuda. Hay algunas cosas de las que quiero tomar en cuenta en esta tarde, y quiero ir pausadamente para que junto conmigo podamos mirar tú y yo en la palabra del Señor algunas de las cosas que Dios tiene para nuestra vida, que no necesariamente a veces están afuera, sino que Dios puede incluso hacer un milagro en las cosas que nosotros tenemos en casa. Posiblemente estás pasando por una situación complicada, quizás tu economía se está viendo afectada, y de esta manera estás entrando en desesperación. ¿Por qué? Porque sin duda los biles, quizás los pagos de las diferentes cosas que tienes que pagar, no tienes la economía para hacerlo. Esta mujer no tenía la cantidad de dinero para poder cubrir la deuda. Mas sin embargo, Dios en su momento, usando al profeta Eliseo, le dio una palabra la cual tendría que ver en relación dentro de lo que implicaba su hogar. Y yo creo, iglesia, que Dios es todopoderoso para suplir las necesidades en nuestra casa. Pero también creo que Dios es todopoderoso también para poder bendecir lo que tenemos y poder multiplicarlo de manera que nosotros salgamos adelante en las deudas que tenemos. Por eso es entonces que quiero compartir contigo acerca de lo que nosotros tenemos que Dios puede bendecir. En este caso, esta mujer solo tenía una vasija de aceite, la cual Dios en su momento usó como medio para poder suplir o multiplicar, en este caso, el aceite para que ella cubriera sus deudas. Es entonces que tomo en cuenta aquí en esta tarde para poder compartirte acerca de lo que tienes en casa. Quizás lo que tengas en casa es poco o quizás mucho, pero sin duda alguna Dios puede bendecirla. Dios puede hacer un milagro ahí. Y es ahí donde yo quiero tocar algunos aspectos de los cuales Dios puede usar los recursos para bendición de tu necesidad. Permíteme empezar con la primera cosa que quiero compartir a ti. Puede ser que lo que tengas en casa sea suficiente, en este caso particularmente, para que Dios lo bendiga, para que Dios lo multiplique, para que Dios traiga un milagro, haga un milagro aquí. Y quiero llevarte al versículo 2 del capítulo que hemos leído, de Segunda Libro de Reyes, capítulo 4. Quiero llevarte al versículo 2, léalo conmigo, donde el profeta le declara una palabra a esta mujer. Y le dice lo siguiente: y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Nota esto. Ella pensó que no tenía nada. Por un momento la situación, la crisis que estaba viviendo, las circunstancias por las cuales estaba viviendo, la llevaron a ella a cegarse, a pensar que todo había acabado,
a pensar que no había oportunidad de seguir adelante. Mas sin embargo, cuando el profeta la confronta a ella, la confronta con una realidad en casa, una situación que estaba en casa, pero también los recursos que ella iba a ocupar, los recursos que ella tenía, hermano de mi alma, eran lo suficientes para que el milagro sucediera. Quizás a lo mejor estás pensando hoy en día en alguna persona que conozcas para poder pedir prestado. Quizás estás pensando en este momento en alguna familiar para que pueda cubrir tu necesidad. Pero quiero llevarte a algo más allá del poder mirar al ser humano. Quiero llevarte a que puedas mirar a de donde procede la fuente de bendición, y es en Dios. Mira, esta mujer viene al profeta y le dice: mi marido era siervo tuyo, había servido a los profetas, y ahora el acreedor ha venido a llevarse a uno de mis hijos. El profeta Eliseo dice: ¿qué te haré yo? Como en otras palabras diciendo: mira, yo tengo la autoridad para hacer algo por ti, pero yo quiero llevarte a ti a que te des cuenta de que la provisión siempre ha estado en casa, que la bendición siempre ha estado en casa, de la cual Dios quiere hacer un milagro. Para muchos hoy en día, la fuente de bendición se acabó. Se acabó su trabajo. Posiblemente los recursos que tenían seguros en el banco. Pero quiero decirte algo, amigo, hermano, iglesia: los recursos divinos de Dios nunca acabarán, porque Él es fiel para con sus hijos. Hay promesas en su palabra para nosotros. Hay promesa de Dios para ti y para mí. Dijo el salmista David: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Esa promesa, esa palabra también es para ti. Dios nunca te dejará. Dios siempre pondrá los medios para que tú salgas adelante. Esta mujer le dijo: tengo solamente una pequeña vasija con aceite. En medio de las circunstancias, en medio de las cosas que quizás ella empezó a mirar en su casa, se recordó que había una vasija de aceite. Y una vasija de aceite fue la que Dios usó para que el aceite fuese multiplicado y ella pudiera cubrir la necesidad. Lo que tenemos en casa es suficiente para que Dios haga un milagro. Lo que usted tiene, hermano de mi alma, amigo, es suficiente para que Dios haga algo poderoso. Déjeme llevarle algunos ejemplos en la palabra del Señor. La Biblia habla en el primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 8 al verso 16, una experiencia similar que le había pasado al profeta Elías, donde la Biblia habla de una viuda de la ciudad de Sarepta que le bastó un puñado de harina y un poco de aceite para poder que Dios hiciera un milagro de multiplicación. Vaya conmigo a la escritura. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 8 al versículo 16. Le voy a dar espacio de tiempo para que usted lo busque. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al versículo 16. Dice la palabra del Señor: vino luego a él palabra de Jehová diciendo al profeta Elías: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo:
te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Verso 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Nota lo que dice el verso 13 Elías a la mujer. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo. Verso 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Verso 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Termina el verso 16 diciendo lo siguiente. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Nota lo siguiente? El recurso que Dios tenía en el hogar, en esta mujer, fue suficiente para que pudiera ser multiplicado y entonces pueda ser suplida la necesidad que tenemos. Por eso es que, hermano, iglesia, amigo, amiga que nos miras, que nos escuchas, te puedo decir con toda franqueza que lo que tenemos en casa, cuando lo ponemos en Dios, lo ponemos en las manos de Dios, puede esto ser multiplicado. Pero es entender entonces que la provisión también viene de casa. O Dios puede usar los medios, los recursos que aparentemente parecen insignificantes para ti y para mí, son donde Dios puede multiplicarlos y bendecir tu necesidad. Hay un segundo ejemplo que quiero ponerte en la Escritura para darte a conocer que lo que tenemos en ese momento es suficiente para poder ser hecho un milagro de parte de Dios. El segundo ejemplo que te quiero compartir en esta tarde se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 9 al versículo 14. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 9 al versículo 14. Ahí habla de un jovencito, de un pequeño, que solamente trajo 5 panecillos y 2 peces, y las puso en las manos de Jesús, para que pudiera ser suplida la necesidad de una gran multitud. ¿Te das cuenta? Algo pequeño, algo que aparentemente entre nuestra lógica humana, nuestra mente humana, puede ser pequeño. Cuando la pones en las manos de Dios, cuando la pones en las manos de Jesús, aleluya, esto puede convertirse en un grande milagro. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo del 9 al versículo 14. ¿Lo tienes? Léemelo, léelo ahí donde estás. Aquí está dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos?, pregunta uno de los discípulos. Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se acostaron como el número de 5,000 varones. Verso 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuánto querían. Nota esto: cuánto querían. No era una porción solamente, sino hubo la oportunidad de que fuera saciada completamente su necesidad. Continúo leyendo el versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Verso 13.
Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Te das cuenta? Que para Dios una gran cantidad o una poca cantidad nunca será un límite para que Él haga un milagro. Cosas pequeñas que pudiéramos considerar que son insignificantes, pequeñas que aparentemente ante nuestras matemáticas humanas serían imposibles de poder cubrir una necesidad. Quizás en este momento tú estás haciendo cuentas, ya se avecina casi el final de mes y tú estás preocupado, tú estás preocupada porque quizás tus recursos que tienes en ese momento no han sido suficientes o no son suficientes para poder cubrir, aunque sea lo básico de las necesidades que tú tienes en casa. Y quizás tus cuentas no concuerdan con lo que tú tienes que pagar. Yo te digo en el nombre del Señor Jesucristo, porque lo he experimentado en mi vida muchas veces. Ponlo en las manos de Dios en este día. Ponlo en las manos de aquel que puede hacer un milagro y suplir la necesidad por la cual tú estás pasando. Pastor, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que yo puedo poner esto en las manos de Dios? Así como este jovencito puso en las manos de Jesús, oye esto, lo que aparentemente iba a ser imposible para poder cubrir la necesidad, así mismo preséntala. Ahí donde estás, ve y ora a Dios. Ve y dile: Señor, esto es lo único que tengo. Por favor, necesito que tú hagas algo, hagas un milagro para poder cubrir la necesidad que tengo. Y estoy seguro que Dios hará algo. Dios abrirá puertas de bendición. Dios proveerá lo necesario para que tú salgas adelante, pero ponlo en las manos del Señor. Y verás que el milagro sucede. Mira, a veces pensamos que lo que tenemos va a ser insuficiente. Y sin duda alguna, cuando nosotros hacemos cuentas y vemos las cuentas que tenemos que pagar y contamos lo que tenemos como recurso, muchas veces te va a hacer pensar que va a ser imposible. Pero en la Biblia yo encuentro cosas tan sencillas que ante la mente humana parecían imposibles de ser usadas. Dios las usa, Dios las utiliza para que el milagro suceda. Quiero llevarte algunos ejemplos bíblicos. Estoy hablando de lo que tenemos en casa. Puede ser suficiente para que Dios haga un milagro. Quiero llevarte 2 ejemplos más bíblicos, donde aparentemente tuvieron cosas sencillas, las cuales Dios utilizó para hacer un grande milagro y proveer la necesidad y suplir para que ellos salieran adelante. El primer ejemplo que quiero compartirte es aquel de la cual Moisés y el pueblo de Israel experimentó en el desierto. Y el pasaje bíblico se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 4, versículos 1 y versículo 2. Libro de Éxodo capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. El Señor le hace una pregunta a Moisés en un tiempo crucial, en un tiempo de crisis, en un tiempo de necesidad. Dios le había dado a Moisés un instrumento para que él lo usara, y no era tanto el instrumento, sino la unción que Dios había depositado en ese instrumento en momentos de necesidad. Libro de Éxodo capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿Lo tienes? Ve conmigo a la escritura.
Dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Verso 2, nota lo que le dice el Señor a Moisés. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Moisés respondió, una vara. Sencillamente tengo una vara. La respuesta de Moisés denota algo tan sencillo, tan básico, tan insignificante, que en ese momento iba a ser el testimonio para que en su momento la gente que lo oyera, la gente que lo recibiera en ese lugar, pudiera entender, pudiera creer que Dios estaba con Moisés. Y lo podemos ver adelante, cómo Moisés se presenta ante Faraón, y entonces hace que esa vara caiga al suelo y se convierta en una serpiente. Usted conoce la historia. Si no la conoce, déjame explicártelo un poquito. Entonces cuando Faraón llama a otros de los magos y adivinos que él tenía, y aparentemente hicieron lo mismo. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que dice la Escritura que la serpiente que se había convertido por la vara que traía Moisés, devoró a las otras, se tragó a las otras. Y es entonces cuando entendieron que Dios había llamado a Moisés, pero lo que parecía para Moisés tan sencillo, se convirtió en el testimonio de que Dios estaba con él. Pudiera ser que algo lo que parece insignificante para ti en este momento puede ser el medio, puede ser el instrumento que Dios ha querido usar o está queriendo usar para que tú puedas tener, aleluya, la provisión. Pero no solo eso, sino que a través de eso sea testimonio para aquellas personas que todavía no han creído, que sepan que Dios está contigo. Esa vara no se quedó allí, sino que a través del ministerio de Moisés, esa vara fue crucial y clave para dar testimonio una y otra vez que Dios estaba con Moisés. Quiero compartirte un segundo pasaje bíblico. Y se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 14, versículos 16 y versículo 21. Éxodo capítulo 14, versículo 16 y versículo 21. Dice la Escritura, ¿lo tienes? Cuando Moisés iba a pasar por el mar, cuando el faraón venía detrás de ellos y se encontró con el mar enfrente, Dios le da una palabra a Moisés y le dice el versículo 16, y tú alza tu vara, oye esto, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. ¿Notas eso? Verso 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. ¿Notas eso? Lo que parecía sencillo y significante de la vara se vino a convertir, aleluya, en el medio, aleluya, de testimonio para que la gente que le seguía pudiera darse cuenta que Dios estaba con él. Algo tan sencillo, algo que tenía en la mano Moisés, Dios lo usó como testimonio para que la gente creyera. Hay otros pasajes bíblicos que pudiera citarse, como Éxodo capítulo 17, versículo 5 y versículo 6, donde Dios le dice, toca con esa vara la roca en medio del desierto y el agua brotará. Y dice la palabra del Señor que cuando Moisés tocó con esa vara, la roca, el agua brotó, y los hijos de Israel, el pueblo hebreo, pudo beber esa agua con esa vara. El profeta le dijo a la mujer, ¿qué tienes en casa? En otras palabras, la provisión que tú tienes, la provisión que tú necesitas, está en casa. Iglesia, amigo,
Quizás a lo mejor Dios está hablando a tu corazón en esta tarde para hacerte saber que dejes de buscar hacia afuera y que empieces a buscar en Dios dentro de lo que Dios te ha dado. Cosas tan sencillas, tan básicas, que parecen incluso insignificantes, pueden ser el medio para que el milagro venga. La Biblia nos habla más adelante en el libro de Jueces, capítulo 15, verso 15, donde Dios usó la quijada de un asno cuando Sansón se encontraba peleando contra los filisteos. Y con esa quijada, dice la Biblia, que mató 1000 hombres, pudo defenderse. Cosas tan sencillas, Dios puede usarlas para bendición. Permíteme regresar al pasaje básico al pasaje base que tenemos. De segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 1 a 7. Segunda cosa que quiero compartir contigo, y eso es algo bien importante. Cuando Eliseo le da la instrucción a esta mujer, a esta viuda, acerca de lo que tenía que hacer, cuando ella le declara qué es lo que tenía, Eliseo le dice: ve con cada uno de tus vecinos y pide vasijas vacías, prestadas. Ve conmigo al versículo 3. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 3. Dice la Escritura: él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Nota lo siguiente. Él le dice: pide vasijas vacías y no pocas. ¿Sabes por qué? Porque en este caso Eliseo está desafiando la fe de esta mujer. Pide vasijas prestadas, vacías y no pocas. ¿Por qué vacías? Porque sin duda, hermano, alguna Dios quería glorificarte llenándose esas vasijas. Muchas veces nosotros venimos a Dios con cuestionamientos, con pensamientos de los cuales creemos que Dios tiene que hacerlo así. Y si Dios no lo hace así, entonces no creemos. Y argumentamos ciertas y cuales cosas con Dios para de esa forma creer o hacer creer a Dios o sentir que Dios lo tiene que hacer de la manera como nosotros queremos. Sin embargo, Dios tiene sus métodos, iglesia. Dios tiene sus formas. Dios tiene sus recursos. Él es soberano. Y Él lo va a hacer. En este caso pide vasijas vacías. Eso denota el significado de que tú y yo tenemos que venir a Dios no tanto con argumentos, sino con la fe de que Dios lo puede hacer. ¿Estoy explicando? Esta mujer, en intento de poder quizás pagar la deuda que le había dejado su marido, se quedó sin nada, sin aparentemente recursos para poder cubrir la necesidad que se estaba presentando en este momento. Sin embargo, el profeta Eliseo le da una palabra, y una palabra que le desafiaría a ella de salir y poder, aleluya, buscar el recurso que habría de ser suplido en casa. Oye esto: pide vasijas prestadas, no pocas. El recurso no estaría en las vasijas. El recurso estaría en lo que ella tenía en casa. Yo te pregunto a ti: ¿qué es lo que tienes en casa? Que tú puedas ofrecerlo a Dios, que puedas ponerlo en Dios y Dios haga entonces el milagro. Ella dijo: no tengo nada, pero tengo una pequeña vasija. Vasijas vacías, no pocas.
¿Sabes qué es lo que estaba haciendo aquí el profeta Eliseo? Era desafiar a esta mujer en fe. Esa es fe. Fe no es, iglesia, lo que tú tienes seguro. Fe es lo que no tienes seguro y lo crees que lo tendrás. Esa es fe. Fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es fe. Primero, Dios puede hacer un milagro en las cosas que tienes. Número 2, Él está pidiendo un corazón dispuesto, un corazón decidido, sin reservas, que deposite en Dios su confianza para que Él pueda hacer el milagro. Y número 3, oye esto, el milagro sucedió. ¿Pero cuándo sucedió? Ve conmigo al versículo 4 y al versículo 5. Él le dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Nota lo que dice el versículo 5. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Nota esto, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Número 1, ve y enciérrate en tu casa, tú y tus hijos. En otras palabras, no involucres a alguien más, solo a Dios, en medio de las circunstancias del hogar. En este momento hay hogares donde necesitan la respuesta de Dios. Posiblemente tu hogar en este momento está esperando un milagro de parte de Dios. Yo te invito, enciérrate, llama a los tuyos, llama a tus hijos, llama a tu esposa, llama a tu esposo y enciérrense y clamen a Dios y verás que el milagro sucede. Enciérrate tú y tus hijos. Qué triste es que a veces cuando hay una necesidad en el hogar, involucramos a terceras personas. Cuando realmente el problema se tiene que solucionar dentro de lo que vivimos en el vínculo del hogar. ¿Hace cuánto tiempo no te encierras con tus hijos? Y cuando me estoy refiriendo a encerrarte, me estoy refiriendo a ese tiempo donde te sientas a hablar con tus hijos y empiezas a orar con ellos. La transmisión pasada estuvimos hablando acerca del altar de oración en el hogar, en la familia. Hoy vuelvo otra vez a traer al momento lo que hemos hablado el tiempo de ayer, el tiempo del jueves, perdón. ¿Hace cuánto tiempo no te encierras con tus hijos? Quizás a lo mejor has acudido a diferentes lugares con mamá, papá o con algún hermano para que puedan aconsejarte, para que puedan decirte algo. No digo que es malo, pero sabes una cosa, te has olvidado de ir a Dios. Y en este caso el profeta dice, ve y enciérrate tú y tus hijos. Y que tus hijos te traigan la vasija y tú deposita el aceite. Oiga esto, bien esto. Tus hijos van a traer la vasija y del aceite que tú tienes es lo que tú le vas a dar a tus hijos. Hoy en día, hermano, las circunstancias que estamos viviendo han llevado sin duda a la familia a tener que estar dentro de la casa. Ahí es donde tú tienes la oportunidad de poder darles lo que Dios te ha dado a ti, instruirles de lo que Dios te ha instruido a ti. Esa es la representación del aceite también, porque el aceite es símbolo del Espíritu Santo, el aceite es símbolo de la unción de Dios, el aceite es el símbolo del poder de Dios que tú puedes tener, aleluya, para darle a las personas que necesitan. Los hijos traían la vasija vacía, pero era ella la que tenía que dar el aceite. Querido hermano, papá, mamá,
del aceite que está en ti, del aceite que está en mí, es lo que yo le voy a dar a mis hijos, lo que yo le voy a dar a mis hijas, lo que tú le vas a dar a tus hijos y a tus hijas. El milagro sucedió. La mujer empezó a echar el aceite en una vasija, se llenó, y luego se llenó la otra, y luego se llenó la otra, hasta que las vasijas, todas las que había pedido prestadas, se llenaron. Y cuando ella le pregunta a uno de sus hijos que traiga otra vasija, uno de ellos le dice: mamá, se acabaron las vasijas, no hay más vasijas. Entonces dice la Biblia que cesó el aceite. Querida iglesia, amigo, hermano, que nos miras y nos escuchas, puede ser que estés pasando en una situación de la que necesitas pronto la intervención de Dios. Déjame terminar con esto. Dios quiere bendecir tu casa. Dios quiere usar los medios y los recursos que tienes para glorificar su nombre. Dice el verso 6 que cuando las vasijas fueron llenas, cesó el aceite. ¿Cuál fue el secreto de esta mujer? Y con esto quiero concluir. ¿Cuál fue el secreto de esta mujer? ¿Fue acaso las vasijas? ¿Fue acaso la cantidad de aceite que tenía? No. ¿Sabes cuál fue el secreto? Que ella obedeció. Que en el momento no cuestionó, no se puso a debatir con el profeta de Dios, no se puso a cuestionar si el recurso que ella tenía era suficiente o no. Ella solo creyó. Y la obediencia a Dios, iglesia, es la puerta que abre, la llave, que abre la puerta de la bendición. La obediencia a Dios. Y quiero dejarte este último versículo en tu corazón. Libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1 y 2. Libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1 y 2. Búscalo ahí donde estás. La obediencia fue la llave que abrió la bendición. Si esta mujer se hubiera puesto a preguntar y decir: no, es que es muy poquito, no, es que hace tanto tiempo que está ahí, no, es que lo único que tengo, no, ella obedeció. Quizás a lo mejor lo que está faltando en ti, número uno, que creas, y número dos, que obedezcas lo que la palabra de Dios te ha indicado. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, oiga esto, y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Número 2, versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y tú puedes seguir leyendo más adelante y vas a ver cada una de esas bendiciones que Dios daría, pero el principio de esta bendición radicaba en la obediencia. Ve y enciérrate tú. Y dice ella, y ella fue y se encerró. Aleluya. Y quizás, iglesia, ahí donde estás, hermano, amigo, Dios está esperando que tú puedas ir a Él, que puedas mirarlo a Él como el recurso suficiente que tú necesitas, el auxilio que tú necesitas.
El salmista David lo dijo en el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él dijo: mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Tu socorro viene de Dios, tu auxilio viene de Dios, tu ayuda viene de Dios, tu recurso, Dios lo puede hacer un milagro. Si tú lo crees, si tú confías. Quiero invitarte que ahí donde estás, hagamos dos cosas importantes. Yo no sé dónde te encuentras en este momento. No sé qué estás haciendo en este momento. Pero Dios sí sabe dónde estás. Y sabe lo que estás haciendo en este momento. Yo quiero orar por ti. Y quiero invitarte a hacer dos cosas en esta tarde. Quiero llevarte a accionar en fe. Quiero desafiar tu corazón y quiero desafiar tu decisión para que tú hagas algo en esta tarde por fe. Mira, pudiera yo no terminar el tiempo contándote tantas cosas y tantas experiencias que yo he visto en la mano de Dios. Pero quiero resumir en esto: que Dios ha sido fiel. Igual que tú, yo estaba en situaciones difíciles, situaciones donde no encuentro recursos para salir adelante, pero Dios siempre ha sido fiel, y de una u otra manera Él provee para seguir adelante. Cierra tus ojos ahí donde estás. Déjame orar por ti. Déjame orar por ti. Padre, venimos delante de ti. Yo no sé quién está atrás de esta cámara, Señor. No sé quién está mirando esta transmisión en este momento, pero tú sí sabes. Conoces también, Dios, la necesidad de cada uno de los que estamos mirando esta transmisión. Tú conoces cada hogar, Señor. La situación del momento en todo el mundo ha llevado a muchas familias a perder sus trabajos, a veces necesitados en los recursos que necesitan para seguir adelante. La crisis no solamente es sanitaria, sino también emocional y económica. Ha tocado la puerta de muchos hogares hoy en día. Y sé que algunos, Señor, están desesperados. Y sé que algunos están angustiados porque no saben qué hacer. No saben cómo hacerle. Esta viuda también, Señor, se encontraba igual. No sabía qué hacer. El acreedor venía constantemente a amenazarla, a intentar quitarle a sus hijos. Sé que algunos de ellos, como padres, piensan: ¿qué van a hacer con sus hijos? ¿Cómo es que van a sacar el hogar adelante? Pero el profeta Eliseo, Señor, declaró una palabra que hoy, Señor eterno, yo quiero anunciarla a tus hijos, a tus hijas, a las personas que nos miran y nos escuchan. ¿Qué tienes en casa? ¿Qué es lo que tú nos has dado como recurso, Dios? Querido amigo, ¿qué es lo que tienes en casa? Quizás tú responderás: pastor, amigo, hermano, no tengo muchas cosas. Mis ahorros se están acabando. La cantidad que tenía segura se acabó. Necesito un milagro. Esta mujer necesitaba un milagro urgente. Dios, ellos necesitan un milagro urgente. Tú eres fiel, Dios, tú eres fiel. Y para ti no hay ninguna imposibilidad. Querido amigo, hermano, que me miras, que me escuchas, cree. Cree
Preséntaselo a Dios. Preséntaselo a Dios. Quiero ser atrevido en esta hora. Y quiero invitarte que vayas a tu cocina. Hermana, ve a tu alacena. Ve a tu recurso que tienes en ese momento. Sal de tu lugar, sal, ve ahí donde está, atrévete en fe a orar, a confiar en Dios. Y vamos a orar. Padre, mira sus recursos que ellos tienen, Dios. Mira lo que tienen como sustento en este momento, Padre. Tú puedes hacer un milagro. Tú puedes, aleluya, obrar poderosamente. Yo oro por esos recursos. Padre de misericordia, Dios Todopoderoso, suple, multiplica, provee lo necesario para que ellos salgan adelante. Te lo pido en el nombre de Jesús. Suplicamos a tu misericordia, clamamos a tu fidelidad, aleluya. Suple, Señor, y haz un milagro. Te lo rogamos en esta tarde. Creemos. Cree, iglesia. Cree, hermano de mi alma. Y el milagro será hecho. Suple. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Querido hermano, cree solamente y Dios va a hacer un milagro. Confía, espera, ponlo en las manos del Señor y Él va a suplir. Déjanos saber qué es lo que Dios está haciendo en ti. Escríbenos. Lo he venido anunciando transmisión tras transmisión, que hay un equipo en la iglesia orando, intercediendo, cada miércoles en diferentes hogares. Cada hermano, cada su familia se está reuniendo para orar por las peticiones. No importa que hayamos terminado la transmisión, todavía nosotros continuamos orando. Déjanos saber qué Dios está haciendo en ti, qué necesidad, qué petición tienes que quieras que estemos orando por ella. Y sigue adelante. Esto va a acabar pronto y todo regresará a la normalidad y Dios seguirá siendo fiel. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos a la próxima.